Grato saludo y bendiciones para todos mis hermanos, la Iglesia del Señor Jesucristo, hoy en este día miércoles 10 de julio del año 2024. Para todos ustedes la gracia de Dios, mis hermanos amados, todos los que se encuentran en Colombia, y usted mi hermano que está en otro país y hace parte de nosotros y se deleita en escuchar la palabra del Señor. Para usted toda la gracia de Dios y las bendiciones de nuestro Salvador Jesucristo. Nuevamente, al estar aquí en esta sala de grabación, tengo hoy la bendición de contar nuevamente con mi madre, quien es parte de acá de nuestra iglesia y quiere siempre compartir con ustedes un saludo como familia en Cristo, y hoy vamos a atender a este saludo de parte de ella. Muy buenas tardes, amada Iglesia del Señor. Con la bendición de nuestro amado Señor Jesucristo, les doy una bienvenida a cada uno de ustedes y les insto también que abramos nuestra mente y nuestro corazón para escuchar este mensaje que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros y lo podamos compartir con otras personas. Que el Señor les continúe bendiciendo y muy buena tarde para cada uno de ustedes. A Dios nuevamente doy la alabanza por la experiencia grande de ser la iglesia del Señor y poder sentirnos como una familia en Cristo, como lo somos en realidad. Quiero invitarle, mi hermano, por favor, que vayamos inmediatamente a la bendita palabra del Señor para esta ocasión. Santo Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículos 40 y 41. Quiero recordarles que estamos estudiando este Evangelio, venimos haciéndolo en todas sus partes, venimos haciéndolo versículo a versículo, palabra por palabra, para poder entender mejor este mensaje. Y voy a leer desde la Reina Valera 1960, que nos dice de la siguiente manera: y diciendo, tú que derribas el templo en 3 días y lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: amén. Quiero encomendar en esta tarde esta presentación del Santo Evangelio en las mismas manos de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos guíe a través del Espíritu Santo. Mi hermano amado, previamente nosotros oramos al Señor y pedimos que esta palabra traiga bendición a todo aquel que la escuche y que esta palabra nos acerque cada vez más al propósito y a la voluntad de nuestro Salvador Jesucristo. Para usted, mi hermano, que está siguiendo conmigo esta serie de estudios, hoy estamos en la lección número 158 y el título para el sermón de este día es Crucifixión y muerte de Jesús, y vamos con la parte número 2. Quiero pedirle, mi hermano, que una vez que usted haya escuchado esta predicación, por favor la comparta entre sus cercanos, sus familiares, otras personas, para que el Evangelio sea predicado. Si se quiere suscribir a este canal, será bienvenido y podrá tener acceso a todos los videos. Y yo voy a trazar esta tarde este sermón de una manera expositiva para que usted pueda entender mejor la palabra del Señor. Y voy a hacer una introducción y notaremos en estos versículos que Satanás buscaba la oportunidad en medio del dolor tan fuerte que estaba padeciendo en estos momentos el Señor, para hacerlo desistir de su obediencia al Padre, al tentarlo para que descendiera de la cruz y no se pudiera completar a satisfacción la redención. Satanás no desaprovechó oportunidad ni un instante. Hasta el último momento, aún en los últimos minutos del Señor Jesucristo en la cruz, lo tentó e intentó que la obra de redención no se pudiera cumplir. El versículo 40 nos dice:
y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Esto lo dijeron a su juicio. El Señor no se refería al aspecto espiritual de esa expresión cuando Él dijo que derribaran ese templo y Él en 3 días lo reedificaría, porque el Señor se refería era a su cuerpo. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Así que Él decía: yo voy a morir, pero 3 días después seré levantado de los muertos. Era a lo que Él se refería. Entonces lo que Él estaba anunciando era su resurrección. Después el Padre confirmaría todo lo que dijo el Mesías como cierto y lo que hizo como justo y apropiado, especialmente la entrega de sí mismo en obediencia. Pero ellos no lo entendieron porque enfatizaban lo físico sobre lo espiritual. Esta gente no estaba interesada en la verdad. Esta gente no estaba interesada en la justicia. Esta gente no estaba interesada en la escritura ni en el cumplimiento de las profecías, y por eso no entendían el mensaje del Señor Jesucristo. Así que cuando Él dijo el templo, ellos pensaban en el templo de Jerusalén, cuando Él estaba hablando de su propio cuerpo. Por eso le decían: sálvate a ti mismo. Pero hay que entender que si Él hubiera hecho esto, habría desobedecido a su Padre. Él podía hacerlo, pero tenía que morir por nuestro pecado, tenía que derramar su sangre y morir con el fin de concretar la redención eterna para ti y para mí. Por supuesto que el Señor tenía todo el poder para descender de la cruz y salvarse a sí mismo. Lo hubiera hecho si hubiera querido, pero entonces se hubiera dañado y se hubiera roto la obediencia perfecta que Él tenía al Padre. Por ello, Satanás, a través de todas estas personas, a través de los principales sacerdotes, de los fariseos, de los escribas, procuraba tentarle para hacer que el Señor descendiera de la cruz y no se llevara al cabo la redención. Ellos buscaban tentarlo para que hiciera algo en contra de los planes de Dios, en contra del propósito por el cual fue enviado a este mundo. Recordemos que el Señor Jesucristo fue ungido. Eso quiere decir Cristo, quiere decir el ungido. Y el Señor Jesucristo fue ungido para morir. Y el Señor Jesucristo vino a cumplir la voluntad del Padre y a pagar el precio por nuestra salvación, y era necesario que Él muriera. Ellos le decían: bájate de la cruz, y lo tentaban de que no hiciera el propósito del Padre. Ellos estaban insistiéndole que descendiera de la cruz. El Señor no cedió a esta tentación, porque el Señor Jesucristo estaba firme en lo que el Padre había ordenado y en lo que el Padre había determinado. Versículo 41. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían. Aquí vemos que Satanás los estaba usando a todos en conjunto para tentarlo. Esto se llama tentación. La incitación a no hacer la voluntad de Dios, la incitación a que se imponga nuestra voluntad y nuestro criterio. ¿Qué hubiera sido si el Señor Jesús no hubiera perseverado tanto en oración y no tuviera la decisión de la obediencia a la voluntad del Padre? Recordemos que el Señor Jesucristo siempre fue un hombre de oración. Recordemos que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El Señor pasaba horas orando y siempre buscando la voluntad del Padre, y para el Señor Jesucristo lo más importante era hacer la voluntad del Padre. Mi amado hermano, usted y yo somos discípulos, y para nosotros es ese mismo mandamiento de velar y orar. Las oraciones de nosotros no tienen que ser oraciones ínfimas de solamente cuando vamos a tomar un alimento, o solamente cuando nos vamos a acostar, o cuando llegamos al templo y nos presentamos en una breve oración al Señor. El Señor Jesucristo pasaba horas de las horas seguidas en oración, preparándose siempre,
viviendo en una comunión estrecha, en una comunión íntima, con el deseo siempre de hacer la voluntad del Señor y vivir dentro de las Escrituras. Por ello nosotros, mis hermanos, debemos hacer lo mismo. La vida de nosotros tiene que ser de oración y velar. Esto quiere decir pendiente de las Escrituras para nosotros poder cumplir el propósito de ellas y que seamos cumplidores de la Escritura para hacer lo que el Señor Jesucristo hizo. El Señor Jesús, creo que ni por un instante le pasó el pensamiento de descender de la cruz. Porque si lo hubiera hecho, entonces hubiera cedido y entonces la obra de redención no se hubiera hecho y no se hubiera podido cumplir. Pero el Señor Jesucristo fue obediente y su obediencia fue obediencia perfecta. Hasta el último momento el Señor Jesucristo cumplió lo que su Padre le mandó y por eso al terminar su sacrificio el Señor dijo: consumado es. Esto quiere decir la obra que tú me enviaste a hacer, Padre, esa la he hecho. Y ese tiene que ser el carácter de todos nosotros, los creyentes. Querido hermano y amigo, yo quisiera hacer una aplicación. Y es que aquí está el ejemplo del Mesías para nosotros. Satanás siempre busca llevarnos al extremo de las cosas y eso se llama tentación. Lo que él busca es que nosotros los creyentes, la iglesia, cedamos y no hagamos la voluntad del Padre, porque estará poniendo siempre presiones sobre nosotros y usando a quien sea para ejercer esas presiones para lograr hacernos desobedecer y que la voluntad de Dios no se cumpla. Nosotros debemos ser sabios y debemos ser entendidos. ¿Cómo lo hacemos? Siguiendo lo que el Señor Jesucristo nos dijo: velen y oren. Debemos estar atentos a la palabra del Señor, que la palabra del Señor se debe cumplir y nosotros debemos ser presurosos a cumplir la palabra de Dios. Y si nosotros oramos, la oración será un factor de fuerza en nosotros y el Señor Dios eterno con el Espíritu Santo estará obrando a través de ella para que nosotros tengamos la fuerza de hacer la voluntad de Dios y nos gocemos en la obediencia haciendo la voluntad de Dios, aunque ésta traiga costos altísimos. Pero así lo hizo el Señor Jesucristo, nuestro Maestro, pagó el precio, porque para Él lo importante era hacer la voluntad de Dios. Por ello vimos la redención y por ello usted y yo hoy somos salvos y podemos deleitarnos en esta palabra. Por favor, oremos, mis hermanos, al Señor. Eterno Dios y Padre, te doy las gracias porque tu palabra es eterna y tu palabra es la verdad. Gracias por el sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo y por su obra perfecta, la cual nos ha dado vida eterna. Amén. Mis hermanos, reciban un saludo de este su servidor y amigo. Que el Señor Dios me los bendiga grandemente y hasta la próxima.